Buenos días con todos, ¿cómo están? Para mí un gusto poder estar aquí de nuevo. Intento estar aquí en esta iglesia 2 veces al año. Como director estoy buscando y visitando las iglesias de la misión, que ya son 14. Entonces cada 15 estamos en Chamanal y cada 15 en otra iglesia. Doy gracias al pastor Enrique para darme la oportunidad también poder estar aquí de vez en cuando. La próxima vez, sí, tranquilos, la próxima vez será en noviembre, ¿sí? Porque nos vamos por 7 meses a Alemania. Y ahora he olvidado el control, tal vez me puedes traer el control de los diapositivos. Hoy leemos y estudiamos un texto de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, los versículos 24 y adelante. Lucas 22, los versículos 24 a 30. Pueden buscarlo en sus Biblias o aquí también en la pantalla tenemos el texto y antes oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es poder para cambiar y salvarnos. Tu palabra es alimentación que nos satisface. Tu palabra es luz que nos guía. Y también tu palabra es un espejo que nos muestra quiénes somos y quién eres tú. Y Señor, ayúdanos en esta mañana a entender este texto para que podamos ver tu gracia, misericordia y también quiénes somos nosotros. Amén. Dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está sentado en la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban en mi casa, en mi reino, y se sientan en tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Bueno, quiero comparar el significado del texto con una experiencia del año anterior en Chamanal, donde tenemos la obra misionera. Dios nos permitió construir este templo. Pusimos mucha plata y también 8,000 horas de trabajo y todo bonito con aulas y un salón para 200 personas. Pero tuvimos un problema. Los que me siguen en el Facebook lo han visto ya. Perdónenme. Este árbol aquí es un patrimonio de siglos. Es grandote y a veces muy seco. Y adentro hay un hueco. Es como una chimenea. Y sucedió en julio, antes de la inauguración, ¿sí? Que se encendió y se quemó. Y un relato tremendo para el pueblo, ¿sí? También hay sonido, pero no lo pongo. Podrían escuchar gritos, desesperación, gente manda, gente llama. Y llegó 100 personas del pueblo. Yo mismo con mi esposa Katy estuvimos en Cotacachi. Salvos y sanos. Nos mandaron enseguida. ¿Qué está pasando en Chamanal? Si este árbol va a destruir lo que hemos levantado por tanto esfuerzo, por tantas horas de trabajo, poniendo tanto dinero y ahora este árbol, ¿qué pasa si el fuego cae sobre el edificio y el árbol se cae, es pesado, va a dañar el techo, los muros? Y pensaba, todo en vano antes de realmente usarlo. Qué incendio duro, ¿sí? Gracias a Dios, la gente del pueblo muy considerada, se subieron al techo, mangueras,
tiraron agua y el fuego sí se apagó y el daño quedó más o menos $400, y no tanto, ¿sí? Pero la preocupación, si me entienden, ¿sí? Algo parecido pasó con el grupo de creyentes, con los discípulos en el texto que hemos leído y queremos analizar profundamente hoy. Algo parecido pasó y la primera pauta de las tres es un gran incendio devastador entre los discípulos. Quiero hacer esta comparación, ¿sí? Espero que me sigan para poder entender el significado de esta historia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 24, tuvieron, hablando de los discípulos, ¿sí? Además, sobre cuál de ellos sería el más importante. Entonces aquí tenemos en primer lugar una pelea muy inesperada o de golpe, ¿sí? Otra palabra es una rivalidad. Es decir, la iglesia, bueno, digamos los 12, los apóstoles comenzaron a pelear, comenzaron a discutir, comenzaron a hablar cada vez más en voz alta, ¿sí? No sabemos si también alzaron la mano, pero sí me lo puedo imaginar, ¿sí? Porque eran gente de muchas emociones y a veces de ira, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una pelea, un conflicto tremendo que nació de golpe. Nadie esperaba esto, ¿sí o no? Porque el ambiente era tan bonito. Jesús los había invitado a un lugar, a aposento alto, un día antes de la crucifixión, y todo estaba preparado bonito, ¿sí? El salón con muebles, con decoración y sobre todo comida, ¿sí? En la fiesta principal de los judíos, la Pascua, había pan, había vino, había el cordero, ¿sí? El olor llenaba la casa y todo esto puede también poner a todo el mundo a buen humor. Ya habían comido, habían disfrutado un tiempo bonito de comunión, ¿sí? Y hablaron y de golpe sale un conflicto tremendo, doloroso, una amenaza a la unidad, una amenaza a esta nueva iglesia, ¿sí? Una amenaza a todo lo que Jesús había levantado en 3 años. 3 años Jesús estaba con ellos y muchas personas más. ¿Qué tantas cosas les había enseñado? ¿Sí? ¿Qué tantas prédicas escucharon del mejor predicador del mundo? ¿Sí? De la vida, del perdón, del amor, de la vida nueva. Y ellos testigos del poder de Cristo, como Él usaba su poder para servir, ayudar todo el tiempo con el mejor discipulador, con el mejor pastor, con Jesucristo, 3 años, ¿sí? Y ahora después, ¿cuál es el resultado, sí? Pelean, ¿sí? Y pelean en una situación totalmente inesperada, porque Jesús había hablado ya de su partido, ¿sí? Les había anunciado, a pesar de que ellos no entendieron todo bonito, pero había dicho, me voy, ¿sí? Despedida. Y eso es el regalo de despedida de los discípulos para Cristo. Piensen en esto, ¿sí? ¿Qué les pasa, iglesia? ¿Qué les pasa, discípulos? ¿Sí? No podían aprender el Salmo 23 de memoria como regalo de despedida para Jesús, para decirle una palabra de ánimo, de agradecimiento por todo lo que había hecho. Regalo de despedida, la última cosa que ellos daban a Cristo, una pelea, ¿sí? Un conflicto. Piensen en esto. Y tampoco no practicaban con el Rubén de aquel tiempo una alabanza para cantar al Señor una canción de despedida. No, una pelea, ¿sí? Totalmente tremendo. No sé si usted experimentó algo parecido, pero esto nos pasa de golpe, ¿sí? Todo parece bonito, ¡boom! Las voces crecen, las caras cambian, la postura también, salen palabras que no animan, palabras que te dejan resentido, ¿sí? No puedes olvidar y esas cosas, ¿sí? No sé, en una reunión de Navidad de pronto, un aniversario, no sé qué le pasó a usted algo así, todo preparado bonito, la decoración, las invitaciones, vienen los suegros, los abuelos, el tío, los primos, toda la familia, y usted está soñando con una linda reunión, ¿sí? La comida está, el pavo,
Y chutica, de pronto un comentario, ¿sí? Una historia de antes, algún movimiento que disgusta a los demás y ¡boom! Está la pelea, ¿sí? Hasta en una reunión familiar. No pido las manos, pero estoy seguro que les pasó a algunos de ustedes y dicen después, jamás vamos a celebrar Navidad o Año Viejo juntos, ¿sí? Mejor solo con mi esposa e hijos, ¿sí? Pero aún allá pueden ser peleas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algo tremendamente raro, ¿sí? Y uno se pregunta, es una realidad, ¿sí? Uno se pregunta, ¿cómo es posible esto, ¿sí? ¿Cuál era la chispa? ¿Qué es lo que qué estaba en el trasfondo, ¿sí? Porque aparentemente todo bonito, ¿sí? Y es una pregunta muy importante, porque todos experimentamos conflictos. Es una realidad en el mundo, lo vemos en el país, diferentes grupos, lo vemos en el mundo, guerras, tensión, lo vemos también en el trabajo, hay conflictos y estoy seguro que nadie de ustedes busca los conflictos, ¿sí? ¿Hay alguien aquí que tiene el pasatiempo de conflictos? ¿Hay alguien aquí que se levanta en la mañana y dice, Señor, dormí bien, el día normal, aburrido, mándame 3 conflictos, me gusta pelear hoy, ¿sí? Nadie lo ha hecho, ¿sí? Todos evitamos esto, ¿sí? No son agradables porque nos hieren, nos hacen daño, dejan heridas, ¿sí? Y a pesar de todo esto, realmente pasamos por muchos conflictos, ¿sí? También en la familia y lo más doloroso tal vez es, seamos honestos, en el matrimonio, ¿sí? Y cómo que es en el lugar donde uno solo tenía el paraíso, de pronto se metan estos conflictos, ¿sí? Las voces, los gritos, las acusaciones y los malentendidos es una realidad, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible, sí? No está en el contrato, ¿sí? De pronto, ¿cómo surge esto, sí? Y la Biblia nos da una explicación al grano. Dice aquí, en Santiago 4.1, lo que es la razón, ¿sí? Y es la razón. Aquí dice, no necesitas leer 10 libros, créame, ¿sí? Claro, también se puede estudiar psicología, 5 libros, te van a hablar de tus papás y lo que te han hecho a ti y lo que causó en tu carácter, ¿sí? Y hay diferentes tipos de personas, los dominantes, están los constantes, están los de iniciativa, están los detallados y nunca se pueden llevar, ¿sí? Es porque los caracteres, ¿sí? No realmente aquí dice, ¿sí? La Biblia tiene razón y dice aquí claramente cuál es la causa de los conflictos. Y nos estamos sorprendiendo que eso también pasó a los 12. Dice Santiago 4.1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Bueno, de mi esposa, ¿sí? Lógicamente, de mis hijos, del jefe, ¿sí? Ya. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes. Aquí tenemos la razón, ¿sí? Son las pasiones que luchan dentro de nosotros, es decir, dentro de cada uno hay una lucha. Y esta lucha de las pasiones que están adentro resultan en conflictos, peleas y confrontaciones y malestar. Pasiones. Es una palabra bien llamativa, ¿sí o no? Muchos piensan enseguida en la lujuria, que sí es una pasión, ¿sí? Y es una pasión entre muchas pasiones. Hay pasiones más obvias, visibles y hay pasiones más camufladas. Hay muchas pasiones que pueden dominar un corazón, una persona y llevan a la destrucción, al daño. Claro, la lujuria, ¿sí? David se dejaba llevar por eso. Adulterio, asesinato, dolor, mal testimonio y muchos problemas por el resto de su vida, ¿sí? Dios le perdonó, pero David tenía problemas hasta la muerte, ¿sí? Por este pecado, ¿sí? Y también a otras, por ejemplo, Moisés es otro ejemplo. Él era un hombre que había logrado mucho. 40 años en el palacio, una buena educación, muy inteligente, sacó un doctorado en PhD, en la ciencia, en los idiomas, ¿sí? Bueno, ¿sí? También se identificó con su pueblo, ¿sí? Es decir, tenía un corazón espiritual, digamos, ¿sí? Pero se dejaba llevar por su pasión, por sus pasiones.
Y en el caso de él era la justicia, la lucha por la justicia. Y es algo real que nos duele si vemos injusticia, que empresas se abusan de sus empleados, les hacen trabajar muchas horas más y los bajan el sueldo, ¿sí? Esto hasta a mí me da coraje, ¿sí? Y a Moisés también, ¿sí? Él miró una injusticia. Un egipcio maltrató a un judío de su pueblo. Y eso sí está bien verlo. Y no está de acuerdo con esto, pero se dejaba llevar con su pasión de ira, ¿sí? Dominaba él. Y el otro día él mismo mira algo así y mata a un egipcio, ¿sí? Y entonces se destruyó por 40 años, ¿sí? Mucho sufrimiento. Y aquí hay tantas pasiones que nos hacen daño. El siervo de Eliseo, después de ver los milagros de Dios en la sanación de Naaman, su pasión era, ay, el oro y la plata de este rico, y no pagó nada. Salió, le buscó, mintió para tener cosas. Es una pasión también. Hay tantas cosas que nos pueden dominar. Y aquí, ¿cuál es la pasión de los discípulos? Es el poder. ¿Quién es el más importante? Hermanos míos, ¿sí? Juan, Pedro, Tomás. ¿Qué les pasa, sí? Uno esperaba que ahora van a luchar por servir, ¿sí? Van a luchar por lavar los pies de los demás, ¿sí? Y no, están aquí saliendo con esta pasión de importancia, ¿sí? Prestigio, ¿sí? ¿Quién tiene el mejor lugar? ¿A quién se le toma más en cuenta, ¿sí? ¿Quién tiene más aceptancia, ¿sí? ¿A quién le va mejor? ¿A mí o a ellos? Es la lucha por la importancia. Y realmente se podría definir las pasiones como deseos egoístas. Y justamente este deseo, ¿sí? Este deseo de la importancia es el deseo, la pasión que casi no se puede detectar, ¿sí? Sí, la ambición por el dinero es obvio, sí, también la ira sale enseguida, el color de la cara cambia, como la mía, sí, roja, sí. Y también la lujuria, claro, sí, pero la ambición por la importancia se puede camuflar bonito, sí. Se puede camuflar en ropa de servicio, en palabras de humildad, pero detrás de esto, este deseo de, bueno, a mi manera, sí. Lo que yo pienso vale más que lo que piensan ustedes. Saben que yo he logrado más para el Señor que ustedes. Entonces los 12 de pronto tenían esta ambición, esta pasión por importancia. Es muy destructivo, ¿sí? Donde entra esto es destructivo, ¿sí? Si esto entra a un matrimonio, disculpa pastor, porque dice matrimonio es imposible, ¿sí? En el matrimonio nos amamos, y prometimos servir en lo bueno, en lo malo. No, también puede entrar en el matrimonio, ¿sí? Que uno se da a sí mismo más importancia. Y yo sé que el desafío más difícil para todos es el matrimonio, ¿sí? Porque la convivencia, ¿sí? Es siempre complicado. Aquí también los discípulos, la convivencia, ¿sí? En el momento de mudarnos a una isla de plata, allá en Manabí, ¿sí? Vivimos tranquilamente en paz y no hay conflictos, ¿sí? Pero siempre cuando estamos en comunión con otros y más que todo en el matrimonio, ¿sí? Seamos honestos. Hasta allá hay mucho potencial para conflictos. Porque también en el matrimonio uno piensa, mi palabra vale más, es más importante donde yo quiero gastar la plata, ¿sí? La manera de hablar, como tú me hablas, no me gusta tanto, ¿sí? Que hables como mi mamá me habló, ¿sí? Y ella dice, bueno, como tú te comportas en la casa, arreglar las cosas, no me gusta tanto que lo hagas como mi papá de pronto, ¿sí? Y hay tantas cosas en el matrimonio que pueden ser causa de conflictos. Si nos dejamos llevar por el deseo de más importancia. Y así es realmente la lucha, no se entiende bonito por qué pasa eso, pero también por mi experiencia, hace unas semanas tenía un lindo sábado, dormí bien, domingo en la mañana, bueno, más tarde íbamos a Chamanal, al culto, ¿sí? No sé cómo amanecí con la
pie equivocada o mal humor, ¿sí? No me gustó que mi esposa seguida, no me gustó cómo respondió, no me gustó que no entendió bonito, ¿sí? Y ya, boom, está, ¿qué está? El conflicto, ¿sí? ¿Y de dónde nace? Nace de las pasiones personales, que uno piensa hasta en el matrimonio que yo soy más importante, ¿sí? Y mis deseos son más importantes y mis preferencias y mi manera de hablar y mi manera de poner el papel higiénico y mi manera de poner el pasta de dientes y mi manera de poner las mesas, mi manera de poner las cosas en el armario, ¿sí? Mi manera de limpiar la casa. Y hay tantas cosas que realmente son causa de conflicto, pero solo porque uno piensa, yo soy más importante, ¿sí? Es el egoísmo. Piénsalo bien, ¿sí? Y yo también, Rainer, piénsalo bien, ¿sí? Porque realmente no necesitas leer 5 libros, ¿sí? Es la causa, ¿sí? Es la causa, ¿sí? Bueno, hay excepciones de adulterios, otra cosa, ¿sí? Pero por lo general. Entonces, eso les pasó a los discípulos. Y mira, todo lo que Jesús había invertido, 3 años a riesgo, ¿sí? Porque Él quería entregar el futuro del reino de Dios, de su iglesia, de este gran edificio que Él construyó a ellos. Y ahora, ¿qué cosa, sí? Bueno, la pregunta es, y ahora voy a ponerles un poco de doctrina. Los que no quieren escuchar esto, que duermen 3 minutos, sí, pero quiero explicar algo más allá. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, mira, lo que pasó a los discípulos, a nosotros no nos puede pasar. Porque esto fue antes de Pentecostés. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y el poder de Dios. Y por eso era antes de Pentecostés, ahora tenemos el Espíritu Santo, vivimos en la victoria, ¿sí? Ya hemos dejado atrás la vida antigua, vivimos en la vida nueva. Y donde se enseña esto, se habla mucho de la victoria, ¿sí? Pero si no vives en la victoria, chutica, tal vez no eres cristiano, o hay que hacer una liberación. Porque esto no puede ser. Ya tienes el Espíritu Santo, vives en la victoria, y ya no se enseña a estas personas en estas iglesias las luchas diarias, las caídas, los problemas, el pecado, y por eso tampoco ya no se predica bonito ni el evangelio ni la gracia, que es la alimentación principal para un cristiano. Bueno, es una doctrina falsa. Es un error tremendo, porque esta doctrina enseña que todo lo que pasó antes de Pentecostés con los discípulos y más allá no se puede aplicar a nuestra vida, porque ya estamos en otra etapa, en otra dimensión espiritual. Bueno, la Biblia nos enseña lo contrario, ¿sí? Porque, en primer lugar, Jesús dijo, yo me voy y mando al Espíritu Santo para tomar mi lugar. Entonces cuando Jesús estaba el poder de Dios. Ellos tenían a Jesús. Y por eso es lo mismo, es la presencia de Dios en su vida con ellos en la forma de Jesús y más tarde un reemplazo que es el Espíritu Santo. Entonces no hay diferencia doctrinalmente, ¿sí? En segundo lugar, podemos chismear un poco de Pedro, ¿sí? Ya Pedro más tarde cometió también errores gravísimos por el mismo problema, ¿sí? Buscaba importancia, ¿sí? Y llegó a Antioquía. Y en Antioquía había una iglesia grande y sana de judíos y de las naciones. Y se dejaba influenciar por gente legalista, que se fijaba más en la ley que en la gracia. Y se volvió hipócrita. Pedro mismo, ¿sí? Se volvió hipócrita para no perder la aceptancia de algunos famosos. La misma pasión, muchos años después, nos muestra si esto realmente es algo que es para todos, ¿sí? Y mira, porque la Biblia más tarde, una tras otra vez, nos anima, nos enseña y nos dice lo siguiente. No hagan nada. ¿Cuándo se lo dijo? ¿Antes de Pentecostés o después? Después, ¿sí? Y todos sabemos, es una realidad, ¿sí?
Entonces, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes a sí mismo. Bueno, sí, nunca vamos a salir de esta clase de doctrina, ¿sí? O enseñanza. Siempre nos vamos a quedar en el inicial. Inicial se dice, lo inicial, ¿sí? Inicial, en el jardín, ¿sí? Bueno, ponga esto en práctica, ¿sí? De esto nunca nos vamos a graduar. Nunca vamos a decir, bueno, entendí, aplicó, hecho hasta que me muera, ¿sí? No, es algo para cada día, ¿sí? Y considere a los demás como más importante a sí mismo. Es algo imposible, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer esto, sí? Gozarse más en la suerte de otras personas, gozarse más en los logros de otras personas, gozarse más en el prestigio de otras personas que el mío. ¿Quién puede hacer algo así? Es algo de inicial que todos los días tenemos que orar, pedir y buscar, ¿sí? Entonces es para nosotros. Y Romanos 12 dice, ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Bueno, yo aplico al matrimonio, ¿sí? Aquí tienes todo lo que tú tienes que saber, ¿sí? Para un buen matrimonio. Hágalo y todo será más feliz, menos conflictos y más bonito. Es el punto, ¿sí? Aplícalo a la iglesia, aplícalo al trabajo, aplícalo a todas las relaciones. Aquí está la clave. Bien. La segunda pauta. También aquí podemos ver al gran extinguidor. Bueno, me quedo con esta ilustración, ¿sí? El incendio extinguía o pacificador. Y aquí tenemos a Jesús, que realmente es un pacificador y a Él necesitamos en medio de nuestras relaciones. Es Cristo. Y aquí veremos cómo Jesús realmente extingue o baja o apaga este fuego. Y vamos a observar dos pautas generales. En primer lugar, lo que Jesús no hace. Bueno, entiende la situación, sí, Jesús se despide, ya se va, es una situación delicada para él emocionalmente, es difícil, y los discípulos le entregan este regalo, ¿sí? De despedida, una pelea, ¿sí? ¿Cómo responde Jesús? Mira, aquí no podemos ver nada de una reacción humana que tal vez nosotros mostraríamos. En primer lugar, Jesús no les manda, no les da la despedida. Eso tal vez hubiera sido lo más natural, ¿sí? 3 años en vano, no aprendieron, nunca van a aprender. ¿Cómo les voy a entregar una tarea tan importante? Yo tengo toda la eternidad, me quedo 3 años más. Váyanse a casa, me voy a buscar otros, o tal vez otras. Esta vez 12 mujeres, ¿sí? A ver si son mejores. Pero no serán, ¿sí? Somos igualitos, ¿sí? Entonces, eso es bueno, ¿sí? El Señor tiene una gran aceptancia y paciencia con nosotros. Tampoco podemos ver aquí que Jesús les habló con palabras duras. Y por eso me gusta mucho esta historia. No les habla, no les amenaza, no les critica fuertemente. Nada de esto. Es una muy linda manera de pacificar, y así Jesús nos trata a nosotros, y si aprendemos de Él, esto va a ser un impacto grande también, ¿sí? Entonces la Biblia dice, tan grande o tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro, ¿sí? Es decir, que somos débiles, que necesitamos protección, formación, ayuda, y aquí un gran ejemplo. Y en segundo lugar, podemos ver lo que Él hace. Y esto ustedes mismos pueden encontrar en el texto. Y les voy a sacar algunas pautas hermosas aquí. Aquí podemos ver cómo Jesús trata con sus discípulos, cómo Dios trata con sus hijos, en qué manera Él nos corrige,
en qué manera Él nos quiere ayudar a crecer. Yo creo el mejor ejemplo aquí. Mira lo que dice. En primer lugar, Jesús les hace acordar de este modo de pensar, vivir y actuar. Es lo mismo como se lo hace en el mundo. Mira lo que dice, los reyes de las naciones oprimen a la gente, ¿sí? Y ellos sí usan su autoridad. Y se llaman así mismo buena gente, ¿sí? Así es el mundo. En el mundo se busca poder, influencia, autoridad. Y si uno lo consigue, lo usa para oprimir a los demás en el trabajo, en las oficinas, en los países. Y a la vez uno quiere presentarse como una buena persona. Así es el mundo, ¿sí? Un ejemplo que siempre me asusta y duele es el rey de Tailandia, que es sumamente rico. Se dice que él tiene bienes de 150 billones de dólares. Bueno, para algunos 150 ya es algo, ¿sí? 150,000 es tremendo. 150 millones es fuera del universo, ¿sí? Él tiene 150 billones de dólares. Y trata a la gente como animales. Todos tienen que acercarse a él que quieren hablar en cuatro patas. Incluso su esposa. Y no pueden mirarla, ¿sí? La pena es que él tiene una casota en Alemania y grandes partes de su vida vive en Alemania porque le gusta, ¿sí? Bueno, es el rey y uno de su país le criticó en el Facebook, le condenaron a 30 años de cárcel. Es realidad. Así es el mundo. Si un ser humano llega a tener tanta influencia y poder, no se lo puede frenar. Pero estoy seguro que este hombre también de vez en cuando da $10,000 a un huerfanato, $100,000 a una iniciativa y tal vez 1,000,000 a otra causa, ¿sí? Y dice, soy el mejor del mundo, ¿sí? Mira, ¿quién da tanto como yo? Limosna, ¿sí? Así es el mundo. Y Jesús dice, mira, mis discípulos, ¿sí? Ustedes están por hacer lo mismo. Ustedes están en el mismo camino. Así es el mundo. Ojo, el mundo puede entrar a su corazón. El mundo puede entrar a la iglesia. El mundo puede corromper y a la final es lo mismo. En el nombre de Dios, usando la Biblia de Jesús, pero es la búsqueda de poder, de riqueza, de influencia, de prestigio, de posiciones y los demás están para otras cosas, ¿sí? Y es una realidad triste que si esto entró y entraba casi todo el tiempo también en la iglesia. No importa el nombre, sea evangélica o católica, ¿sí? Ya en el siglo IV, cuando la iglesia justamente había logrado libertad de religión, ¿sí? Por el emperador Constantino, ¿sí? Dentro de pocos años había peleas en las elecciones, incluso muertos entre los obispos por la lucha de posiciones, ¿sí? Y así ha sido por los siglos y los siglos y no hace frente tampoco o no para dentro de las puertas que tienen nombre evangélico, donde también se trata de poder, de autoridad, de tener más y se les trata a veces a los líderes y pastores como si fueran reyes y la gente se siente privilegiadas, elegidas por estar 1 metro al lado del pastor y poder darle la mano, ¿sí? Y los pastores se sienten los mejores siervos. Es un peligro que para nosotros también es real y Jesús dice, ojo, ¿sí? Tengan cuidado. ¿Ustedes quieren vivir de este modo? Claro que no, ¿sí? Entonces, una comparación para despertar. Lo segundo que Jesús dice aquí, y creo que a él se lo hizo muy difícil, decía esto. Se lo hizo muy difícil como a Pablo cuando en la carta a Corintios dijo, no me gusta, pero me obligan, tengo que decirles, he trabajado más que ustedes, ¿sí? He servido más que ustedes y nunca quería decirlo, pero Pablo tenía que decirlo a los cristianos porque se dejaban llevar por falsos apóstoles. Y aquí Jesús también habla de sí mismo. Estoy seguro que no le gustó esto. Decirles esto y mira, yo mismo he estado entre ustedes como un siervo. ¿No se han dado cuenta? Qué pena que tenía que decirlo, ¿sí? ¿Sí o no? Qué pena, ¿sí?
Porque justamente unas 2 horas antes, ¿qué hacía Jesús? Cuando entraron a comer, los lavó los pies. Y ahora me obligan a decirlo, pero miren, toman ejemplo de mí, ¿sí? Yo mismo no he vivido a este modo, como ustedes lo quieren, ¿sí? Aprendan de mí. Y eso es lo segundo, ¿sí? Realmente debemos aprender de Cristo. Entonces, nosotros no tenemos la fuerza, ¿sí? No podemos cambiar nuestras ambiciones, solo podemos reconocerlos. Lo que nos cambia es estar muy apegado a Cristo. Está muy conocer a Cristo, su manera de tratarnos a nosotros, sus palabras, tener comunión con Él, hablar con Cristo, alabarle, estudiar la palabra de Dios. Y así, apegado a Cristo, esto nos va a afectar y transformar. Ese es el camino, ¿sí? Aquí dice Jesús, aprendan de mí, ¿sí? ¿Qué les pasó? ¿No se han dado cuenta? Y después Jesús dice también algo tremendamente único, ¿sí? Dice aquí versículo 28, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Entonces aquí Jesús les está alabando. Estaban siempre conmigo, fieles. Y también en mis pruebas, ¿sí? Cuando otros me rechazaron, ¿quiénes estaban conmigo? Ustedes, ¿sí? No es sorprendente que Jesús en este momento saca esto a la luz. Es un gran secreto de evitar conflictos. Aquí podemos aprender algo muy bonito de Jesús, ¿sí? En este momento en el cual Él tenía toda la razón de sacar la larga lista de las fallas de los discípulos, no lo hizo. Humanamente siempre es así. Hombres, ¿sí? Les ha pasado en matrimonio un error y la señora se queja y no para de hablar porque saca todo desde el primer beso, ¿sí? Lo que ha hecho mal y se acuerda de todo, ¿sí? Bueno, los hombres también pueden hacerlo, ¿sí? No me malentienden, ¿sí? Pero eso se llama históricos y lleva a histéricos, ¿sí? Eso es el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? A veces tenemos amigos que han estado con nosotros por años, nos han hecho bien y pasa un conflicto, ¿sí? Olvidado todo lo bueno y sacamos todo lo malo a la luz, a nuestra memoria para estar enojados, ¿sí? Eso es reacción humana. Y con Cristo podemos ver que es lo contrario. En este momento Él había sacado la larga lista de falta de fe, que ya es la tercera vez que ustedes pelean por importancia, ¿sí? Es verdad, ¿sí? No lo hizo. Nos muestra lo siguiente, que Jesús es un Dios de gran compasión y perdonado es perdonado. Y no se acuerda de ningún error de nosotros. Ya no existen. Nunca lo va a sacar a la luz, ni ahora, ni en el día de juicio. Porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y esto le hace ciego a nuestros errores de pasado. Ya no se da cuenta de esto. Lo único que Jesús saca a la luz es los logros. Lo bueno, eso es por gracia. Y en este Dios creemos. Es el verdadero, el único, lleno de gracia, de perdón y de misericordia. Y te prometo, ¿sí? Si con la misericordia de Dios tú puedes aplicar esto a un conflicto, a una situación peligrosa, vas a ser un pacificador. Si en este momento no sacas a la luz todo lo que en el pasado pasó, más bien te esfuerzas a pensar en todo lo bueno que esta persona te ha dado, ya cambia todo el ambiente, ¿sí o no? Qué bonito. Y una cosa más. Estudien el texto, mediten en esto. Es precioso. Jesús en este momento, versículo 29, hace algo extraordinario, ¿sí? Les da una promesa. Y es una promesa tremenda. Ustedes van a recibir el reino eterno, ¿sí? Y también van a comer conmigo y beber en la vida eterna, vida de abundancia, boda del Cordero, ¿sí? Y también ustedes van a estar en tronos y juzgar a los 12 tribus. Bueno, eso sí no entiendo, ¿sí? Pero sí entiendo que estarán en tronos. ¿Qué tal les parece? ¿Qué promesa es esto?
¿sí? A ustedes les doy el reino. A ustedes les doy el banquete. Yo mismo lo preparo para ustedes y les voy a poner en tronos. Qué cosa, ¿sí? Con otras palabras, el Señor da a sus discípulos en el peor momento la mejor promesa. Les da en el momento de su peor pecado, de haber fallado al Señor tremendamente, le ofendieron por su reacción, ¿sí? En este momento el Señor les da la mejor promesa. Las promesas del Señor no tienes que ganar, ¿sí? No tienes que volverte perfecto para que las promesas de Dios sean válidos para ti. Las promesas son para pecadores, para levantarnos y sanarnos, perdonarnos y inspirarnos. Y así lo hace el Señor. Qué buena manera de tratar amablemente, con cariño, sus discípulos en esta situación grave, ¿sí? Aquí tenemos versículos que nos muestran esto. Eso es la manera evangélica, digamos, ¿sí? Bíblica del Evangelio. Pablo dice, de su plenitud, todos hemos recibido gracia por gracia. Vivimos de la gracia, ¿sí? Y no vivimos siempre de la promesa, estamos viviendo en la victoria, ¿sí? Y cada día más victorioso. De la gracia, ¿sí? Cada día nos animamos. La Biblia dice, Señor, muéstrame tu gracia. Es una oración importante. La Biblia dice en Salmo 17, en la mañana, cuando me levanto, me quiero satisfacer, llenar mirando tu rostro. El rostro de Dios que brilla, el Cristo, su gracia. Y esto es para toda la vida. Segunda de Corintios 10, 1 dice, y es importante, por la amabilidad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes. Es la manera bíblica, ¿sí? La manera legalista o de sectas es por amenazas, por palabras duras, por hablar del juicio de Dios, les digo que mejoren, ¿sí? Pero eso no cambia nada. La manera de la Biblia es esto, también en Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, ¿sí? Que se compongan, que mejoren, ¿sí? Y aquí tenemos un gran ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo de la misma manera, ¿sí? Mostrando su bondad, su amabilidad y su misericordia con el fin de pacificar a los discípulos y ayudarles. Y esto era la intención de Cristo, ¿sí? Porque poco después dice, es por el amor que tienen que el mundo sabe que son mis discípulos. Es por amor entre ustedes, es por el amor en la familia, es por el amor en el matrimonio, en la iglesia, que el mundo va a reconocer que realmente son cristianos, porque viven diferentemente. En la última oración de Cristo, unos minutos después, Él también dice, Padre, te ruego que ellos sean unos, porque la unidad es el poder más grande. Y aquí los discípulos lo habían puesto a juego y el Señor, el gran pacificador, les ayuda. Y una pauta más es esto. No sé si ustedes entienden la expresión el fuego latente. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere de pronto al fuego del páramo. No sé si pasó esto aquí, en mi país también pasó. Hay incendios, hay esfuerzos grandes para apagar el incendio, agua, bomberos, y logran, ya no hay ninguna llama. Pero ojo, a veces el fuego se baja a la tierra, depende de la tierra. 1 metro, 2 metros, hasta 10 metros. Allá abajo todavía está el calor, está la chispa. Y en un momento sale a la luz y otra vez todo está quemando, ¿sí? ¿Sí entienden esto? Entonces va más profundo. Y aquí Jesús trata con este problema un poco más profundamente. Y el ejemplo es Simón o Pedro. Porque Pedro es un ejemplo de una persona que sí escuchó lo que Jesús dijo, sí entendió el contexto y tal vez dijo, bueno, sí, pero no entendió. No llegó a su corazón. Y Pedro, para entenderlo realmente, tenía que pasar por una experiencia dolorosa.
Una experiencia que le iba a llevar a las lágrimas, al quebrantamiento de su corazón, para que por una experiencia entendiera realmente de qué se trata. Ese es Pedro, esos somos nosotros, y aquí tenemos lo que Jesús hace. Si dice Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Y qué dice Pedro? Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Sí? Es una respuesta de orgullo, prepotencia, autoconfianza, o con otras palabras, Señor, no es tan grave conmigo, ¿sí? No soy tan malo, ¿sí? ¿Por qué estás orando por mí, sí? Si fuera yo una persona débil, ¿sí? Mira, aquí estoy, voy contigo a la cárcel y a la muerte. Muy profundo el fuego latente, ¿sí? En el corazón. Y difícil sacar esto, realmente, porque es muy, muy profundo una actitud así. Y por eso Jesús dice, hoy mismo, antes de que cante el gallo 3 veces, negarás que me conoces. Y esto sí pasó. Es decir, Jesús se retiró de él, o Dios se retiró de él, y estoy convencido que es por el orgullo. Si una persona orgullosa, convencida de sí mismo, confiando en su poder y dice, bueno, porque no necesito la oración de la iglesia, ¿sí? Porque oran tanto, ¿sí? Yo sé manejar mi vida, ¿sí? Yo voy a solucionar los problemas en mi matrimonio, donde sea. No necesito consejería, ¿sí? Porque me piden que hable de las cosas, y yo voy a manejar esto. Y esta actitud tenía el Pedro, ¿sí? Y era necesario para él realizar, se equivoca. Necesitamos ayuda y oración, y no podemos. Entonces, esto pasó a Pedro en el patio, en el palacio, cuando Jesús fue interrogado. Una mujer le preguntó 3 veces, y 3 veces delante de una mujer se mostró como gallina, ¿sí? Realmente. Y primeramente negó, después juró, después se maldijo. Muy fuerte. Entonces falló gravemente. Y a la salida del patio pasó por el lugar donde estaba Jesús, algunos metros, siendo interrogado, y justamente mirando a Jesús. En este momento Jesús le miró, y con sus ojos Jesús le dijo, ¿sabes qué ahora? Por eso estoy aquí, ¿sí? Por eso estoy aquí, por ti. Ahora te das cuenta. Y Pedro sale llorando, ¿sí? Sale llorando, y es la terapia intensa de Jesús que él hizo con Pedro para que él llegue a reconocer esto profundamente. Bueno, eso es algo que tal vez es un poco difícil de entender, y tampoco no se puede decir que Dios nos hace fallar, Dios nos hace pecar. Lógicamente no. Dios no nos hace pecar, no le agrada la mentira o jurar falsamente, no le agrada a Dios si fallamos de ninguna manera, ¿sí? Pero Él se retira para uno pueda entender por sus problemas que no puede. Y eso es algo muy importante. Tal vez usted pasa por un lío, por un problema que no puede dejar atrás. Puede ser un pecado, una constante tensión o conflictos una tras otra vez. Entendió tantas cosas y pide a Jesús, ayúdame así superficialmente. Y el Señor no responde. Los problemas crecen. Puede ser que si el Señor escuchara su oración, aumentaría el problema, ¿sí? Porque si nos iría bien, si podríamos solucionar antes de tratar con el corazón el orgullo, nos haría más orgullosos, ¿sí? Y puede ser que el Señor espera, se detiene, se retira un poco para que realmente reconozcamos lo que está mucho adentro, ¿sí? Y esto pasó con Pedro y es algo importante para considerar. Y termina la historia, exactamente bonito, ¿sí?
porque a la final Jesús le busca a Pedro una vez más, de manera agradable y amable. Después de la resurrección, están en el lago de Galilea, prepara un desayuno, están los discípulos 7, creo, y Jesús quiere ahora hablar con Pedro de su dolor, de su pecado, de su falla, y no lo hace públicamente, le saca del grupo y camina en la playa solo con Pedro. Están hablando de las cosas. Y le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Y qué significa esto? ¿Qué es el sentido de esto? Que le pregunta 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Es algo que tal vez nunca hemos pensado. Pero realmente no se trató del amor de Pedro. De ninguna manera se trató del amor de Pedro. Se trató del amor de Cristo. Mira, para compararlo, ¿sí? Si usted va en la mañana o en la noche para comprar panes en la panadería, ¿sí? ¿Le importa si el panadero le ama, sí o no? No, ¿sí? Jamás pregunta al panadero, gracias, ¿usted me ama? ¿Qué diría, sí? O si usted va a la mecánica, ¿sí? Usted después de retirar su carro le pregunta, mecánico, ¿usted también me ama? ¿Qué diría, sí? No, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque realmente no nos importa. Porque no son personas cercanas. No son personas importantes para nosotros, para nuestra vida. Solo buscamos el amor de las personas más importantes para nosotros, que es la pareja, ¿sí? Los papás, los hijos. El hecho de que Cristo pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Es una pregunta de humillarse. Debería ser Pedro que pregunta a Jesús, Jesús, todavía me amas, pero lo muestra, ¿sí? Entonces Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y realmente es una muestra de un tremendo amor que indica a Pedro, sabes que Pedro, a pesar de todo eso, ¿sí? Eres terco, ¿sí? No querías entender, ¿sí? Era necesario que se quebrante tu corazón, ¿sí? Tenías que pasar por el pecado, ¿sí? Por las mentiras, tenías que pasar por este dolor, por este fracaso en tu vida, por la mejor o peor humillación, ¿sí? Para que ahora entiendas qué tan grande es mi amor. Aquí estamos y te pregunto 3 veces, ¿me amas? Tan importante todavía eres para mí, yo te quiero, yo quiero usarte, para mí eres de gran valor, ¿me amas? Y ahí Pedro responde, sí, Señor, te amo, ¿sí? Entendió. Y se calmó la ambición destructiva, ¿quién es el más grande? Porque si se trata de Cristo, ya no se trata de mí. Quiero terminar con una oración. Tenemos un año delante de nosotros, un año nuevo, 2024. Vivimos en un mundo de conflictos. Espero que nadie quiera más conflictos. Y aprendiendo de este texto, si aplíquenlo, vamos a tener menos conflictos. Vamos a tener el don de ser más pacificador. Y eso también es una oración de hace 8 siglos de un seguidor de Cristo que oró lo contrario de lo que hicieron los discípulos, ¿sí? Y oramos esto juntos, que se pongan de pie, que se levanten, oremos con estas palabras para que este año nuestra vida sea un año de paz y que seamos pacificadores. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino como amar. Porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida.
eterna. Señor.